Francia está literalmente en llamas, y esta vez parece que es más grave que nunca. Los vídeos que llegan desde allí son una absoluta locura, y la situación está completamente fuera de control. La muerte de Nahel, un joven francés de ascendencia argelina de 17 años, por un disparo de la policía cuando este trataba de evadir un control, ha provocado una ola de protestas que se han extendido de Nanterre a todo el país, desatando un estallido de violencia pocas veces visto en el país galo. El gobierno francés ha desplegado 40.000 policías para hacer frente a esta ola de disturbios que ya ha causado centenares de heridos y detenidos, pero ¿qué está pasando en Francia? ¿Hay algo más detrás de este estallido de ira que la muerte del joven? ¿Cuál es la realidad social francesa? Ahora mismo lo vamos a ver. Para entender qué está pasando realmente en Francia, una cronología de hechos no es suficiente. También tenemos que ir más allá y comprender la estructura social francesa, lo cual no es una tarea fácil. Para ello vamos a dar una vueltecita por la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba mucha mano de obra para reconstruir el país. ¿Y sabéis dónde la encontró? Efectivamente, en sus colonias, especialmente en parte de Marruecos y sobre todo en Argelia y Túnez. Así que muchos trabajadores venidos del norte de África se asentaron en la Francia europea. Esta presión migratoria aumentó cuando todos estos países se independizaron. ¿Por qué? Bueno, cuando Francia se marchó del norte de África, la situación económica de estos nuevos países no era la mejor, especialmente la de Argelia, que había conseguido su independencia tras una sangrienta guerra precisamente contra Francia. Así que para muchos argelinos, tunecinos y marroquíes, irse a Francia a trabajar era un paso lógico. Estaba cerca, sabían hablar francés y tenían lazos históricos con Francia. Así que dicho y hecho, el efecto llamada hizo que millones de inmigrantes llegaran a Francia durante los años 50 y 60. Pero esto no era el final. Una nueva ola migratoria llegó en los años 70 y 80, después de que el gobierno francés optara por políticas de reunificación familiar, así que muchos trabajadores que estaban en Francia desde hacía años pudieron traerse a sus familias. Sin embargo, para sorpresa de nadie, los inmigrantes que llegaban a Francia ocupaban por lo general los peores puestos de trabajo, es decir, aquellos que los franceses no estaban dispuestos a hacer por tener peores condiciones y estar peor remunerados. De esta manera en Francia se empiezan a formar los llamados banlieues. Los banlieues son barrios situados en la periferia de las ciudades en los que se concentran ciertos grupos étnicos o raciales, cuya característica común es tener un origen extranjero. Estos barrios se han convertido en verdaderos cinturones de pobreza y marginación social que carecen de infraestructuras adecuadas, que sufren de altas tasas de criminalidad y mayores tasas de desempleo. De hecho, muchos de ellos se han convertido en territorio de diferentes mafias de narcotraficantes que están organizando saqueos y asaltos durante estas protestas. Sin embargo, reducir estas protestas a la actuación de las mafias es ser demasiado simplistas. Sigamos con la historia. La segregación por barrios también tiene efectos importantes en la educación. Las escuelas en estas áreas a menudo tienen dificultades para proporcionar una educación de calidad debido a la falta de recursos y a la alta tasa de rotación de maestros, ya que muchos de ellos tratan de evitar los barrios más conflictivos. Esto limita las oportunidades de los jóvenes que viven en estos barrios y perpetúa el ciclo de la pobreza y la marginación. Además, a este cóctel le tenemos que añadir el plus de la estigmatización. Los banlieues en Francia sufren de una estigmatización negativa en la sociedad y los medios de comunicación. Estos a menudo son retratados de manera uniforme como lugares de pobreza, crimen, radicalismo y fracaso de integración. Esta estigmatización puede tener un impacto muy real y negativo en la vida de las personas que viven en los banlieues. Pueden afectar las oportunidades de empleo, la educación y puede alimentar el aislamiento social y la exclusión. Y sobre todo, crea el caldo de cultivo perfecto para que los habitantes de los banlieues sean cada vez más endogámicos y solo se relacionen entre ellos. Y por si todo esto fuera poco, el radicalismo religioso también se ha extendido como la pólvora en estos barrios. Un radicalismo que se ha cebado con los hijos de los inmigrantes que, siendo franceses, no se sienten como tal, y en ocasiones buscan en el extremismo religioso una salida a su odio, algo que se pudo ver perfectamente en los miles de franceses que engrosaron las filas del ISIS para luchar en Siria o Irak. Y ya por último, a todo esto le encontramos un problema extra. La proliferación de la delincuencia en estos barrios ha dado lugar a una incalculable riada de actuaciones policiales que han polarizado tanto a muchos ciudadanos de estos barrios como a los propios policías. Y es que mientras que los policías están hartos de tener que estar jugándose la vida día sí y día también en estos barrios, la misma policía francesa también ha sido protagonista de varios escándalos por abusos de poder o malas prácticas. Y claro, la muerte del joven de Nanterre ha sido la chispa que ha encendido la mecha. En definitiva, que en estos lugares se han creado verdaderos oasis de pobreza. La pobreza y la segregación por cuestiones étnico-raciales han creado comunidades no integradas con una educación deficiente que han dado como resultado la expansión del extremismo religioso, la delincuencia y una profunda rabia contra todo el sistema en el que el Estado, la sociedad acomodada y la policía son los enemigos de todos aquellos que se están manifestando. La situación está completamente fuera de control y de nada ha servido que el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya calificado la actuación del policía que mató al chaval de inexplicable. Tampoco ha servido de nada que
el policía que disparó esté acusado de homicidio voluntario. La rabia de los manifestantes parece no tener consuelo, y los disturbios siguen siendo terribles en toda Francia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Mientras las mafias siguen campando a sus anchas y contaminando las protestas, mientras que los integristas religiosos se frotan las manos por la cantidad de potenciales jóvenes descontentos que son carne de reclutamiento.